Hola a todos, soy Irene Espinosa, integrante del Grupo 7 y les doy un saludo cordial y una bienvenida a nuestro trabajo audiovisual. Comenzaremos con la frase: el silencio frente a una injusticia también puede considerarse violencia. Su traducción en inglés sería: silence in the face injustice can also become a form of violence. Nosotros hablaremos sobre el cuento de Paco Yunque, que fue escrito por César Vallejo, está en el género narrativo y su tema central es la violencia escolar, el abuso de poder y también la desigualdad social. Nosotros escogimos como título El silencio también lastima. Escogimos ese título porque básicamente no es el agresor el único que daña, sino también perjudica la indiferencia de personas que observan estos actos y no hacen nada ni para afrontarlas ni detenerlas. Esto nos muestra la gran importancia que muestra actuar frente a un acto de bullying y defender a quienes más lo necesitan. Ante esta historia analizamos que la violencia y el bullying dañan el bienestar emocional, la dignidad y también el aprendizaje de los estudiantes que pasan estos actos. Esto no tenemos que normalizarlo y también todos tenemos un papel para construir para una buena convivencia que tenga respeto, empatía y también justicia. Hola, ¿qué tal? Cuando escuchamos el nombre de César Vallejo, casi siempre pensamos en un hombre triste, lúgubre, atrapado en una foto en blanco y negro, apoyando la barbilla en su mano. Nos han vendido la idea de que su vida solo fue sufrimiento, pero hoy vengo a decirles: olvídense de ese Vallejo libre de texto. Hoy conoceremos su lado diferente. El Vallejo es cinéfilo, el redactor de moda, el hombre obsesionado con la tecnología y los mitos reales que giran en torno a toda su historia. Empecemos de frente con el primer dato. Dato número 1. El mito del aguacero en París. Todos conocemos su poema más famoso, Piedra Negra sobre una piedra blanca, donde él mismo profetizó: me moriré en París con aguacero. La historia oficial siempre nos ha hecho creer que fue una predicción exacta, pero aquí está el giro: es falso. Los registros meteorológicos de París del 15 de abril de 1938, el día exacto de su muerte, y las cartas de sus amigos más cercanos revelan que en realidad fue un día de primavera extrañamente soleado. Vallejo murió rodeado de luz, desafiando textualmente su propio poema de una manera poéticamente irónica. Dato número 2. Su fanatismo por Charles Chaplin. Si pensaban que Vallejo se pasaba por las tardes llorando en los cafés de París, se equivocan. Vallejo era un cinéfilo empedernido y tenía un ídolo absoluto: Charles Chaplin, conocido como Charlotte. Le fascinaba el cine mudo. De hecho, no solía ver sus películas para distraerse, sino que escribió sesudas crónicas periodísticas analizando humor. Para Vallejo, la comedia del vagabundo de Chaplin no era un simple juego, sino la crítica social más brillante y profunda contra el capitalismo de la época. Dato número 3. El verdadero origen de trilce. ¿De dónde sale la palabra trilce? Muchos profesores dicen que es la función de triste y dulce. Es una teoría bonita, pero en realidad es mucho más terrenal y económica. El libro originalmente se iba a llamar Cráneos de Bronce, bajo un seudónimo. Cuando el poemario ya estaba en la imprenta, Vallejo decidió cambiar la portada a última hora, pero el imprentero le dijo que eso costaba 3 soles más. Vallejo no tenía un centavo. Frustrado, empezó a repetir en voz alta: 3, 3, 3, trilce. Inventó la palabra ahí mismo solo para ahorrarse el costo de su impresión y poder publicar su obra cumbre. Dato número 4. Su trabajo secreto como redactor de moda. Para sobrevivir en Europa y no morir de hambre, Vallejo tuvo que recurrir al cacharruelo o trabajo freelance. Escribía crónicas para revistas de América Latina usando seudónimos como Mendoza o XO. Lo increíble es que el gran poeta de la vanguardia, el hombre del dolor humano, terminaba relatando artículos sobre las últimas tendencias de la alta costura parisina, carreras de caballos y banquetes de la alta sociedad francesa. Dominaba un mundo glamoroso que estaba totalmente alejado de sus bolsillos. Dato número 5. Su obsesión por la tecnología. Finalmente, solemos creer que los poetas antiguos odiaban la modernidad, pero Vallejo estaba obsesionado con el futuro.
En sus escritos se expresaba una fascinación casi infantil por los rayos X, los motores de aviación, la radiofonía y la velocidad de los automóviles. Él no veía a la ciencia como enemiga de la sensibilidad, sino como el nuevo lenguaje que la humanidad necesitaba para conectarse. El cuento de Paco Yunque de César Vallejo nos muestra cómo era la realidad del Perú a comienzos del siglo XX. Aunque la historia ocurre en una escuela, en realidad representa muchos de los problemas que vivía la sociedad en ese momento. En el aspecto social había una gran diferencia entre las personas con dinero y los que tenían pocos recursos. Los más poderosos recibían un mejor trato, mientras que las personas humildes sufrían discriminación e injusticias. Esto se refleja en la manera en la que Humberto siempre es favorecido, mientras que Paco es tratado de forma injusta. En el aspecto político, era común que las autoridades apoyasen a quien tuviese más poder. Por eso, en el cuento, el profesor no actúa con justicia y permite que Humberto haga lo que quiera sin recibir un castigo. En el aspecto cultural, la escuela no era un lugar donde todos fueran tratados por igual. Las diferencias sociales estaban presentes en la educación y muchas veces se normalizaban los perjuicios y la discriminación. En cuanto al aspecto económico, existía una gran desigualdad. Muchas familias tenían que trabajar para personas más adineradas, como ocurre con la madre de Paco Yunque, quien trabaja para la familia de Humberto. A través de esta historia, César Vallejo nos hace pensar en la importancia de la igualdad, el respeto y la justicia, valores que siguen siendo fundamentales en nuestra sociedad. Buen día, estimado docente y compañeros en general. A continuación presentaremos brevemente 3 situaciones relacionadas con la problemática del cuento. En primer hecho, pongo en contexto la injusticia del profesor de colegio de Paco Yunque. Expone claramente la discriminación en el aula. Antonio Gresdes llega tarde por tener que ayudar a su madre que está enferma. Como consecuencia, recibe un severo castigo y humillación por parte del profesor. Sin embargo, en contraste con Humberto Grieve, ingresa minutos más tarde y con la justificación de que se había quedado dormido, y el profesor de manera amable aprueba su excusa. Esto refleja la injusta equidad que se merece toda persona al tener favoritismo o cierta preferencia acorde con raíces culturales, raza o color de piel. En segundo hecho, tenemos a Humberto Grieve que obliga a Paco Yunque a sentarse junto a él, pero no por simpatía, sino por una intención de servidumbre, que genera una disputa violenta ante la defensa de Paco Fariña. Pero Paco Yunque solo calla y asume el maltrato por miedo a las represalias que puede sufrir, tanto él como su familia, en casa de sus patrones. Esta escena, la cual es la tercera, es la más profunda y a la vez la más injusta. Luego de que termine una actividad que se habría preparado sobre los peces, Grieve no había trabajado en clase y le faltaba hacer tareas, lo cual él arranca la hoja, sustrae las tareas de Paco Yunque y las presenta como si fueran suyas. Tal es la magnitud del caso que llega el director y declara a Grieve como un alumno intachable o modelo de ejemplo, pero este indignante hecho solo refleja la vulnerabilidad de aquellos que son oprimidos y despojados de sus méritos. En un sistema corrupto donde premia e incentiva el abuso de poder, sin importar el valor y el sacrificio que las personas hacen para salir adelante, aún en medio del abandono judicial y autoridades locales. Yo le voy a hablar sobre la explicación de la relación entre las situaciones problemáticas del cuento con la ODS 10. En el cuento Paco Yunque de César Vallejo nos muestra una realidad que lamentablemente se sigue viviendo en las aulas, como las diferencias sociales se convierten en una excusa para la violencia escolar.
Esta problemática se conecta directamente con la ODS 10, que busca la reducción de las desigualdades. El ODS 10 nos recuerda que el colegio debe ser un lugar donde todos tenemos las mismas oportunidades, seamos tratados con el mismo respeto, sin importar de dónde vengamos, puesto que esta obra nos da una lección que no podremos eliminar las desigualdades del mundo si primero no erradicamos el abuso y la discriminación en nuestros propios salones de clase. Vamos a reflexionar sobre el rol que tenemos como estudiantes universitarios para contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 10 y 16. En la obra de Paco Yunque observamos cómo es víctima de discriminación. Frente a esta realidad, el ODS 10 nos invita a reducir las desigualdades y a promover la igualdad de oportunidades juntamente con el respeto hacia las personas, sin importar su origen o su condición económica. El ODS 16 busca construir una sociedad donde exista justicia, donde haya respeto por los derechos y exista un ambiente de paz donde nadie sea favorecido por tener más poder o más influencia. Como estudiantes tenemos la responsabilidad de poner en práctica estos valores. Para construir una sociedad más justa y pacífica y evitar que las historias como la de Paco Yunque se repitan, proponemos 6 acciones alineadas con la ODS 10 y la ODS 16. Como primer punto, implementar sanciones estrictamente para evitar que salgan más casos de bullying, discriminación socioeconómica y que más que todo haya favoritismo por el lado de la familia que tiene más dinero, como ocurrió en el caso de Paco Yunque en la historia, donde Humberto tuvo más privilegios por ser una familia rica y Paco Yunque fue humillado por ser una familia pobre y que venía de la sierra. Como segundo punto, capacitar a los docentes de la ética y saber solucionar las cosas de forma pacíficamente para que ellos puedan dar fe en lo que es la justicia y que no sean cómplices de un delito como lo que es el bullying y el maltrato físico, tanto verbal y psicológico también. Tercero, crear canales de denuncias. Sobre todo estos canales tienen que ser anónimos, ya que la víctima muchas veces, por el miedo a que la persona que está abusando de ellos les haga un daño mayor o una venganza por ellos denunciar, muchas veces se quedan callados. De esta manera, los centros de canales virtuales o presenciales que se hagan para las denuncias debería ser anónima, para así el abusador reciba su castigo sin saber quién lo ha denunciado. Como reflexión final en el cuento de Paco Yunque, o en la historia de Paco Yunque, como lo quieran decir, como reflexión tendríamos que nadie debe ser indiferente ante el sufrimiento de otros o ante ver que una persona es bulleada. Si tú eres testigo de esto, deberías denunciarlo, ya que quizás esa persona se queda en silencio por miedo a venganzas o que le haga algo peor. Todos debemos ser conscientes del gran daño que causa que hacer una agresión física, verbal o psicológica, ya que muchas veces esto arremete en lo que es en los estudios, en bajar las notas y también en el daño psicológico que causa esa persona, ya que esa persona queda con ansiedad, miedo y muchas veces esto puede llegar hasta la muerte. Debemos ser conscientes antes de hacer bullying a una persona o burlarnos de su economía o de dónde viene o si es de color de piel, blanquito o negadito. Todos somos iguales, ya sea pobre y rico, negadito, blanquito, y esa sería la reflexión en la obra de Paco Yunque.